La traición de Marcos y la crueldad de doña Pilar me atormentaban incluso en sueños, pero cada mañana, al ver la sonrisa inocente de mi hija Lucía, me prometía a mí misma: no puedes derrumbarte. No puedes dejar que tus enemigos se regocijen viendo tu desgracia. La venganza más dulce no son los insultos ni las peleas, sino vivir una vida 1000 veces más feliz y brillante que cuando estabas con ellos. Me volqué en el trabajo como una loca. Con mi experiencia y habilidades, y ya sin las ataduras de los problemas domésticos, mi concentración se agudizó y recuperé rápidamente mi valía profesional. Conseguí 3 grandes contratos consecutivos para la empresa, demostrando mi capacidad y mi talento. Me gané el reconocimiento de mis superiores y fui ascendida a directora de marketing, duplicando mi sueldo y abriendo un nuevo capítulo en mi carrera. Con el dinero empecé a invertir en mí misma. Me corté el pelo largo y descuidado y lo cambié por un elegante corte bob que enmarcaba mi rostro con sofisticación. Tiré la ropa vieja y holgada que doña Pilar me obligaba a llevar y la sustituí por elegantes trajes de oficina que realzaban mi figura largamente oculta. Empecé a practicar yoga, a cuidar mi piel con esmero y a aprender a maquillarme ligeramente, resaltando mis rasgos sin excesos. En el espejo había una Sofía completamente diferente, joven, sofisticada y llena de vida. Mis ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillaban con confianza y carisma, reflejando la fuerza interior que había descubierto. Los compañeros de trabajo y los hombres de empresas asociadas empezaron a mirarme con admiración y a acercarse a mí, interesados en la nueva mujer que había emergido, pero yo me limitaba a sonreír. Mi corazón necesitaba un descanso, una tregua. Quería volcar todo mi amor en mi hija y en mí misma, en construir una vida plena y feliz. Mientras mi vida brillaba cada vez más al otro lado de la ciudad, la vida de Marcos y su familia comenzaba su declive, un declive lento pero inexorable. A través de algunos amigos en común, me llegaron vagos rumores de que Marcos estaba en serios apuros. Tras el divorcio, Marcos llevó a Valeria a vivir a su casa con orgullo, como si fueran marido y mujer, una declaración de intenciones. Doña Pilar, encantada, trataba a su nueva nuera, embarazada del heredero, como a una reina, colmándola de atenciones y lujos. Pero los buenos tiempos no duraron. Marcos invirtió todos sus ahorros y pidió dinero prestado a amigos para abrir un restaurante de lujo al gusto de Valeria, un capricho que se convertiría en su ruina. Ella se imaginaba un futuro en el que se sentaría como la dueña, moviendo solo un dedo para contar el dinero, pero Valeria solo tenía fachada, era ignorante y perezosa. En lugar de controlar la calidad de la comida, derrochaba el dinero en decoración y compras de lujo, sin preocuparse por la rentabilidad del negocio. A los 2 meses de la apertura, el restaurante estaba vacío. La comida era mala, el personal antipático y los clientes dejaron de ir. El capital se agotó y los intereses del banco y de los prestamistas empezaron a aplastar a Marcos, ahogándolo en deudas. Para colmo, la desgracia también llegó a su trabajo principal. Distraído por los problemas del restaurante y los caprichos de su amante, descuidó sus responsabilidades y cometió un grave error en un contrato importante, causando grandes pérdidas a la empresa. Fue reprendido por sus superiores, degradado a un puesto inferior y su sueldo se redujo a la mitad, un golpe devastador para su ego y su economía. Por problemas de dinero, el ambiente en la casa de 4 plantas de doña Pilar se volvió asfixiante. En la mesa ya no se oían risas sobre un futuro brillante, solo suspiros y discusiones constantes, un reflejo de la tensión que se vivía. Una vez me encontré casualmente con Marcos en el supermercado. Empujaba el carro de la compra de Valeria, con el rostro demacrado, la barba descuidada y la ropa raída, una sombra de lo que fue. Valeria, a su lado, con el ceño fruncido, no paraba de regañarle porque no podía comprarle unas uvas de importación caras que quería, exhibiendo su capricho sin pudor. Al verme a mí, su exesposa, con un llamativo vestido rojo, tacones altos, un bolso de marca y riendo feliz con mi hija, Marcos se quedó tan sorprendido que se le cayó el cartón de leche que llevaba en la mano, el líquido esparciéndose por el suelo como su propia vida. Me miró fijamente. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, el arrepentimiento y la vergüenza, una mezcla de emociones que no pudo ocultar. Pasé a su lado como el viento, sin siquiera saludarle, sin dedicarle una mirada. En ese momento supe que había ganado, no porque fuera más rica que él, sino porque había recuperado el valor propio que perdí cuando estaba con él, una victoria que iba más allá de lo material.
Pero eso era solo el principio del desmoronamiento de su familia. Cuando se acabó el dinero, se acabó el amor. La amante Valeria, a la que doña Pilar trataba como a una joya, empezó a mostrar su verdadera cara de mujer codiciosa y desvergonzada. Una nueva versión del conflicto suegra-nuera estaba a punto de estallar, y era 100 veces más terrible que la que yo había vivido, una batalla campal sin cuartel. Mientras yo disfrutaba de los días gloriosos de mi vida, al otro lado de la ciudad, en esa casa de 4 plantas donde enterré mi juventud, se representaba cada día una tragicomedia. Estas noticias no las busqué yo. Como se suele decir, las buenas noticias se extienden lejos, pero las malas, aún más. Me las contaban, como cotilleo, antiguas vecinas que detestaban la arrogancia de doña Pilar, regocijándose en su desgracia. Decían que desde que Valeria se mudó, doña Pilar había envejecido 10 años, su rostro marcado por la preocupación y el disgusto. Si antes me odiaba porque mi competencia y meticulosidad la hacían sentir inferior, ahora estaba experimentando en sus propias carnes lo que significaba meter a un tigre en casa, una fiera indomable. Valeria, embarazada de 4 meses, entró en esa casa y fue tratada como oro en paño, pero la máscara de mujer dulce y dócil se la quitó justo después de conseguir echarme por completo, revelando su verdadera naturaleza. Valeria se reveló como una perezosa, maleducada y una auténtica estafadora profesional. Cada mañana se levantaba cuando el sol ya estaba alto y ni hablar de limpiar la casa o cocinar. No lavaba ni el plato en el que comía, esperando que doña Pilar lo hiciera todo. Suegra, ¿qué hay para desayunar hoy? Sopa de fideos con ternera. No me gusta. Es muy grasienta. Se me antojan unas angulas al ajillo. Ya sé que son carísimas, pero su nieto las necesita. Vaya a la pescadería del mercado de San Miguel y cómpreme las mejores que tengan. Valeria, tumbada en el sofá mientras se hacía la manicura, le daba órdenes a doña Pilar, la misma doña Pilar que a mí me obligaba a levantarme a las 5 de la mañana para hacer caldo de huesos. Ahora tenía que salir a comprar nido de golondrina para su nueva nuera. Con voz resentida le dijo, aunque estés embarazada, tienes que moverte un poco. Si te pasas el día tumbada, te costará dar a luz. Sofía, incluso a punto de parir, limpiaba la casa con energía. Nombre, Valeria se levantó de un salto y la fulminó con la mirada. No me compare con esa pueblerina de su exnuera. Yo soy una mujer valiosa. Llevo la apreciada estirpe de esta familia. Si tanto le gusta, llámela a ella para que le sirva. Yo estoy cansada y no puedo. Doña Pilar se quedó sin palabras, su rostro reflejando la impotencia y el arrepentimiento. Nunca nadie le había respondido así, pero pensando en el vientre abultado de Valeria y en el tan ansiado nieto varón, se tragó la amargura y salió a hacer de sirvienta para su nuera. Además de perezosa, Valeria era una máquina de gastar dinero sin control. Mientras el negocio de Marcos se hundía, el restaurante acumulaba pérdidas y las deudas se amontonaban como una montaña ineludible, Valeria despilfarraba sin miramientos, como si el dinero brotara de la nada. Cada día llegaban a la casa paquetes con cosméticos de lujo, bolsos de marca y ropa de diseñador. ¿De dónde salía el dinero? Valeria se lo exigía a Marcos sin descanso, y si él no se lo daba, lloraba, montaba un escándalo monumental y amenazaba con abortar o con caer en una profunda depresión, un chantaje emocional que Marcos no podía soportar. Marcos, completamente obnubilado por Valeria y desesperado por no perder la imagen de hombre exitoso ante su atractiva pareja, llegó al extremo de pedir dinero a prestamistas, sumergiéndose aún más en el abismo de la deuda, solo para satisfacer los caprichos de Valeria. El punto álgido del conflicto estalló una noche cuando los prestamistas, aquellos que le habían dado el dinero para abrir el restaurante, llamaron a la puerta para cobrar los intereses. Marcos no estaba en casa, y doña Pilar tuvo que salir a suplicarles, humillada y avergonzada, rogando por más tiempo. Al volver a casa, se encontró a Valeria haciendo una transmisión en directo, presumiendo de los cosméticos de cientos de euros que acababa de comprar, ajena a la ruina que se cernía sobre ellos. Doña Pilar no pudo más, la furia la invadió. Se abalanzó sobre ella, le quitó el móvil de las manos y lo estampó contra el suelo gritando, con la voz quebrada por la desesperación, «Pero tú, ¿qué clase de mujer eres? Tu marido está ahogado en deudas, yo tengo que tragarme la vergüenza y suplicar a los cobradores, y tú te dedicas a ir de compras, ¿no estarás contenta hasta que arruines a esta familia?» Valeria,
Al ver su móvil destrozado, perdió la razón. Se levantó de un salto y empujó a doña Pilar, que se golpeó contra la esquina de una mesa, sintiendo un dolor agudo en la espalda. Vieja loca, ¿te atreves a romper mi móvil? El dinero que gasto me lo da mi marido. ¿Qué tienes que ver tú? Si esta casa está en la ruina, es porque tu hijo es un inútil y un tonto. No por mi culpa. Encima que le hago el favor de ser su mujer, sin boda ni reconocimiento. Ahora me vienes a dar lecciones, doña Pilar. Doña Pilar, agarrándose la espalda dolorida, miró con horror a la nuera que una vez había elogiado por ser lista y simpática, dándose cuenta de la serpiente que había metido en su hogar. ¿Tú cómo te atreves a pegarle a tu suegra?, exclamó doña Pilar, con la voz temblorosa. Maleducada, te voy a echar de esta casa. ¿Echarme?, se burló Valeria, su sonrisa se torció en un gesto desafiante y cruel. Inténtalo. Me iré con tu nieto. A ver si se extingue la estirpe de tu familia. Y no lo olvides. Ese restaurante, aunque de pérdidas, legalmente está a mi nombre. Si lo vendo ahora mismo, ¿quién crees que saldrá perdiendo? En ese momento, llegó Marcos, apestando a alcohol, su rostro demacrado por la preocupación y la bebida. Al ver a su madre en el suelo y a su esposa desafiante, corrió a separarlas, intentando poner fin a la batalla. «Basta ya, parad las dos, ¿queréis matarme?», gritó Marcos desesperado, con la voz quebrada. Doña Pilar se agarró a las piernas de su hijo llorando, con lágrimas de rabia y humillación. «Marcos, mira cómo me pega tu madre, ¿dejaste a Sofía para traer a casa a esta cosa?». Marcos miró alternativamente a su madre, a Valeria y a la casa convertida en un campo de batalla, un reflejo de su propia vida. Dejó caer los brazos impotente. No podía regañar a Valeria porque ella tenía su futuro en sus manos, pero le dolía ver cómo maltrataban a su madre. «Valeria, por favor, para allá. Mi madre es mayor», dijo Marcos en voz baja, intentando calmar la situación. «Tú te callas, pusilánime. Tu madre me pega, rompe mis cosas y te pones de su parte. Muy bien. Como os habéis compinchado para atormentarme, me voy. No quiero esta casa de porquería». Valeria subió a su habitación hecha una furia y cerró la puerta de un portazo, haciendo temblar los cimientos de la casa. Doña Pilar se derrumbó en el suelo llorando a gritos, y Marcos se golpeaba la cabeza contra la pared, tirándose de los pelos, sumido en la desesperación. La escena debió de ser tan patética que solo de oírla me estremecía. El karma había llegado demasiado rápido y había golpeado directamente lo que más valoraba doña Pilar: su dignidad, su reputación y la esperanza de continuar su linaje a través de un nieto varón. Había echado a una nuera bondadosa y trabajadora, y había metido en casa a una reina que la oprimía, que la humillaba y que la estaba llevando a la ruina. Una semana después de esa acalorada discusión, la situación financiera de Marcos se derrumbó por completo. El restaurante tuvo que cerrar al no poder cubrir los gastos, dejando un rastro de deudas impagables. Los prestamistas le dieron un ultimátum: si en 3 días no devolvía los 35.000 euros del principal, irían a casa de doña Pilar y embargarían sus bienes, dejándolos en la calle. Marcos corrió de un lado a otro pidiendo dinero prestado a amigos y antiguos compañeros, pero todos le dieron la espalda. Los malos rumores de que había abandonado a su mujer por una amante y había fracasado en los negocios se habían extendido como la pólvora, y nadie quería ayudarle. Acorralado, Marcos recordó un dinero que había ahorrado en secreto cuando vivía conmigo. Era el dinero que había ido sisando de mi sueldo sin dárselo a su madre, una suma considerable que había guardado para sí mismo. Unos 40.000 euros. Lo guardaba en una caja fuerte personal en su dormitorio, pensando en usarlo como fondo de emergencia o para un ascenso en su carrera. Esa noche, como la noche en que me echaron, llovía a cántaros, una tormenta que reflejaba el caos en su vida. Marcos, atormentado por la idea de que al día siguiente era el último plazo para pagar la deuda, volvió a casa borracho, su mente nublada por el alcohol y la desesperación. Entró tambaleándose en el dormitorio, dispuesto a sacar ese dinero para saldar cuentas con los prestamistas y salvar la casa de su madre. Pero al abrir la puerta se encontró con una escena impactante. El armario estaba abierto de par en par y toda la ropa y los bolsos de lujo de Valeria habían desaparecido. Y lo más terrible, la pequeña caja fuerte del rincón estaba abierta y completamente vacía. No quedaba ni un solo billete. Marcos,
Pensando que era una alucinación por la borrachera, se frotó los ojos con incredulidad. Rebuscó frenéticamente en la caja fuerte, pero estaba vacía. Todo el dinero, sus salvavidas, se había esfumado. Sobre el tocador solo quedaba una nota escrita a toda prisa con pintalabios rojo. Marcos, lo siento, no puedo seguir viviendo esta vida de penurias contigo. Considera este dinero una compensación por mi juventud. No me busques, me he ido al extranjero. Adiós. La sangre de Marcos se heló, dejándolo sin fuerzas, su cuerpo temblaba. Valeria se había fugado. No solo le había abandonado, sino que se había llevado hasta el último céntimo, empujándolos a él y a su anciana madre a un callejón sin salida, a la ruina total. «Maldita mujer», rugió Marcos como una bestia herida, un grito de desesperación y rabia. Sin pensarlo 2 veces, cogió las llaves de la moto y salió de casa como una flecha, bajo la lluvia torrencial. «Marcos, ¿a dónde vas?» «Con la que está cayendo», gritó doña Pilar al oír el ruido, pero solo pudo ver cómo la espalda de su hijo desaparecía tras la cortina de lluvia, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Marcos corría como un loco por la carretera vacía. En su cabeza solo una idea: tengo que encontrar a Valeria. Tengo que recuperar el dinero. Suponía que habría huido al aeropuerto o a la estación de autobuses, los únicos lugares donde podría escapar. La lluvia le golpeaba la cara, el alcohol le nublaba la mente y el odio le cegaba, impidiéndole ver con claridad. Conducía de forma temeraria, saltándose semáforos y maldiciendo en voz alta, un peligro para sí mismo y para los demás. Al llegar a un gran cruce, el semáforo se puso en rojo, pero Marcos no lo vio o no le importó. Aceleró para cruzar la intersección, persiguiendo el fantasma de la traidora, de la mujer que lo había arruinado. Justo en ese momento apareció un camión de mercancías que venía por la vía perpendicular. Sonó el ensordecedor claxon del camión y el escalofriante chirrido de los frenos sobre el asfalto mojado. ¡Boom! Un terrible estruendo que pareció engullir hasta el sonido del trueno. La moto de Marcos salió disparada decenas de metros, haciéndose añicos, y Marcos, su cuerpo, como un muñeco de trapo, voló por los aires antes de caer sobre el frío asfalto, rodar varias veces y quedar inmóvil. La sangre roja brotó, mezclándose con la lluvia y tiñendo la carretera de un color macabro. El casco partido en 2 salió despedido hacia una esquina, un testimonio mudo de la violencia del impacto. El aterrorizado conductor del camión, pálido como un muerto, saltó de la cabina, sus ojos fijos en la escena. Los curiosos se detuvieron y un murmullo de voces y gritos pidiendo una ambulancia se mezclaron en el caos, en la tragedia. Marcos yacía allí, con los ojos desorbitados mirando al cielo negro. Las gotas de lluvia caían como agujas, perforando su piel. En los últimos momentos antes de perder la conciencia, varias imágenes pasaron por su mente, como un carrusel de recuerdos. Vio a su ex esposa, a mí, riendo feliz con nuestra hija, una imagen de la felicidad que había despreciado. Vio a su anciana madre llorando en la puerta, una imagen de la desesperación que él había causado. Y vio a Valeria riéndose sobre su montón de dinero, una imagen de la traición que lo había llevado a ese punto. Todo se desvaneció en una oscuridad fangosa y un dolor que le calaba hasta los huesos, un dolor físico y emocional que lo consumía. 1 hora después, en el Hospital Gregorio Marañón, doña Pilar recibió la llamada de la policía y se derrumbó, su mundo se hizo pedazos. Llorando desconsoladamente, cogió un taxi y corrió al hospital. Pero allí, al enfrentarse al médico, recibió una noticia aún más terrible, como un rayo caído del cielo. Esa noche, el Hospital Gregorio Marañón olía a desinfectante y a un vago olor a sangre, una combinación que presagiaba tragedia. El pasillo de urgencias estaba iluminado por la fría luz de los fluorescentes y el ruido de las camillas rodando. Las enfermeras, llamando a los pacientes y los sollozos de los familiares, creaban una sinfonía caótica en la frontera entre la vida y la muerte. Doña Pilar estaba acurrucada en un rincón del pasillo, su cuerpo temblaba. Llevaba un pijama raído, manchado por la lluvia que aún no se había secado, un reflejo de su desesperación. Miraba fijamente la puerta cerrada del quirófano, donde su único hijo luchaba contra la muerte. La luz roja sobre la puerta del quirófano brillaba con la misma intensidad que la sangre que se había extendido por la carretera, un presagio sombrío. «¿Familiares del paciente Marcos Jiménez?», preguntó una enfermera con unos papeles en la mano y voz apremiante.
Doña Pilar se levantó tambaleándose. Las manos y los pies le temblaban tanto que casi se cae. Yo soy su madre, ¿cómo está mi hijo? El paciente sufre una hemorragia masiva y un traumatismo cráneoencefálico complejo. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy crítico. Necesitamos que abone un depósito de 35.000 euros de inmediato para conseguir sangre y equipo quirúrgico especializado. Si se retrasa, no podemos garantizar su vida. 35.000 euros. Otra vez esa cifra. Era como una roca de 1.000 kilos que le oprimía el pecho, una carga insoportable. Espere un poco, por favor. Estoy llamando a alguien que traerá el dinero, suplicó doña Pilar llorando, con la voz quebrada por la desesperación. Dens prisa. La vida de su hijo pende de un hilo. La enfermera se dio la vuelta con frialdad y entró, dejando a doña Pilar sola en su desesperación, en su angustia. Doña Pilar, con manos temblorosas, sacó el móvil del bolsillo. No me llamó a mí directamente. En ese momento, la primera persona que le vino a la mente no fue su exnuera repudiada, sino la nueva nuera que llevaba la estirpe de la familia, la esperanza de su linaje. Marcó el número de Valeria. Solo sonaba el tono de llamada, largo e interminable, una melodía cruel. El teléfono móvil al que llama está apagado. Volvió a llamar 2, 3, 10 veces, pero solo escuchaba la fría voz de la operadora. Le envió un mensaje, pero lo que vio fue una cruel realidad. La cuenta de Valeria había desaparecido o la había bloqueado por completo. Esa mujer, ¿dónde te has metido con el dinero de mi hijo? Tú has matado a mi marido, Valeria, gritó doña Pilar desesperada, atrayendo las miradas compasivas de la gente a su alrededor. Su dolor era palpable. Fue entonces cuando recordó las palabras de Marcos antes de salir corriendo de casa. Se ha escapado, se ha largado con todo el dinero. Doña Pilar recordó los últimos días. Valeria siempre decía que amaba a Marcos, que respetaba a su suegra y prometía darle un hijo para continuar el linaje. Todo era una farsa. Lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo. Le sacó el dinero, incitó a Marcos a vender el coche, a pedir préstamos y, cuando Marcos se quedó sin nada, se llevó hasta el último céntimo de la caja fuerte y huyó lejos. ¡Ay, Dios mío, qué ingratitud! He metido a una víbora en casa. Hijo mío, qué tonto has sido. Se lamentaba doña Pilar golpeándose el pecho, pero la tragedia no terminaba ahí. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era una llamada entrante, un número desconocido. Dígame, contestó doña Pilar con voz débil, apenas un susurro. Doña Pilar, ¿verdad? Tu hijo Marcos qué bien se esconde con las deudas que tiene. He oído que ha tenido un accidente y se está muriendo, dijo una voz de hombre amenazante, con un tono burlón. Eran los prestamistas. Por favor, déjenos en paz. Mi hijo está en una operación de urgencia ahora mismo. Me da igual si está en urgencias o en el infierno, gritó el hombre. El dinero que le presté es real. Si se muere, tendrás que pagarlo tú. Que sepas que estamos ahora mismo delante de tu casa. La escritura de la casa estará hipotecada en el banco, pero los muebles no. Si mañana por la mañana no tienes los 35.000 euros de principal e intereses, mandaré a mis chicos a que vacíen la casa y luego iremos a hacerle una visita a tu hijo al hospital. Tú verás. Tut tut tut. Doña Pilar dejó caer la mano sin fuerzas y el móvil se le cayó al suelo, rompiéndose la pantalla, un reflejo de su propia vida hecha pedazos. Era un callejón sin salida. A punto de perder la casa, su hijo moribundo y sin un céntimo, la nuera de oro había huido y los cobradores la asediaban sin piedad. Doña Pilar miró a su alrededor sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Buscó en su agenda, pero sus parientes no contestaban o ponían excusas de estar ocupados por miedo a que les pidiera dinero. Sus amigos, que la rodeaban cuando era rica, ahora la evitaban como la peste, como si su desgracia fuera contagiosa. En medio de esa angustia que le nublaba la mente, un nombre apareció en su cabeza como un último salvavidas, una luz en la oscuridad. Sofía. Sí, mi exnuera. Sofía. La misma nuera a la que había insultado y echado, pero recordaba que Sofía era de corazón blando y sentimental, una esperanza remota en su desesperación. La vida en la casa de doña Pilar se había transformado en un infierno, y Valeria era la artífice de ese caos. Más allá de su pereza,
Se reveló como una máquina insaciable de gastar dinero. Mientras el negocio de Marcos se desmoronaba, el restaurante acumulaba pérdidas y las deudas se convertían en una montaña inescalable, Valeria despilfarraba sin miramientos, como si la fortuna fuera inagotable. Cada día, la puerta de la mansión se abría para recibir paquetes repletos de cosméticos de alta gama, bolsos de diseñador y ropa de lujo. ¿De dónde salía el dinero para semejante derroche? Valeria se lo exigía a Marcos sin descanso, y si él no cedía a sus caprichos, ella recurría a un arsenal de chantajes emocionales. Lloraba desconsoladamente, montaba escenas escandalosas y, lo más cruel, amenazaba con abortar o con caer en una profunda depresión, un arma que Marcos no podía ignorar. Marcos, completamente cegado por la belleza y el encanto de Valeria, y desesperado por mantener la fachada de hombre exitoso ante su atractiva pareja, llegó al extremo de pedir dinero a prestamistas sin escrúpulos, sumergiéndose aún más en el abismo de la deuda, solo para satisfacer los deseos de Valeria. El punto álgido de este conflicto estalló una noche cuando los prestamistas, aquellos que le habían entregado el capital para abrir el restaurante, llamaron a la puerta de la mansión para cobrar los intereses atrasados. Marcos no estaba en casa, y doña Pilar tuvo que salir a enfrentarlos, humillada y avergonzada, suplicando por más tiempo, sintiendo el peso de la desgracia. Al volver a casa, se encontró a Valeria haciendo una transmisión en directo en sus redes sociales, presumiendo de los cosméticos de cientos de euros que acababa de adquirir, ajena a la ruina que se cernía sobre ellos. Doña Pilar no pudo más, la furia la invadió con una fuerza incontrolable. Se abalanzó sobre Valeria, le arrebató el móvil de las manos y lo estampó contra el suelo, haciéndolo añicos, mientras gritaba con la voz quebrada por la desesperación: «Pero tú, ¿qué clase de mujer eres? Tu marido está ahogado en deudas, yo tengo que tragarme la vergüenza y suplicar a los cobradores, y tú te dedicas a ir de compras. No estarás contenta hasta que arruines a esta familia». Valeria, al ver su preciado móvil destrozado, perdió la razón. Se levantó de un salto y empujó a doña Pilar con tal fuerza que la anciana se golpeó contra la esquina de una mesa, sintiendo un dolor agudo en la espalda. «Vieja loca, ¿te atreves a romper mi móvil? El dinero que gasto me lo da mi marido. ¿Qué tienes que ver tú? Si esta casa está en la ruina, es porque tu hijo es un inútil y un tonto. No por mi culpa. Encima que le hago el favor de ser su mujer, sin boda ni reconocimiento. Ahora me vienes a dar lecciones, doña Pilar». Doña Pilar, agarrándose la espalda dolorida, miró con horror a la nuera que una vez había elogiado por ser lista y simpática, dándose cuenta de la víbora que había metido en su hogar, una criatura sin escrúpulos. «¿Tú cómo te atreves a pegarle a tu suegra?», exclamó doña Pilar, con la voz temblorosa por la indignación. «Maleducada, te voy a echar de esta casa». «¿Echarme?», se burló Valeria, su sonrisa se torció en un gesto desafiante y cruel. «Inténtalo. Me iré con tu nieto. A ver si se extingue la estirpe de tu familia. Y no lo olvides. Ese restaurante, aunque de pérdidas, legalmente está a mi nombre. Si lo vendo ahora mismo, ¿quién crees que saldrá perdiendo?». En ese momento, llegó Marcos, apestando a alcohol, su rostro demacrado por la preocupación y la bebida, un reflejo de su propia decadencia. Al ver a su madre en el suelo y a su esposa desafiante, corrió a separarlas, intentando poner fin a la batalla campal. «Basta ya, parad las dos, ¿queréis matarme?», gritó Marcos desesperado, con la voz quebrada por la impotencia. Doña Pilar se agarró a las piernas de su hijo llorando, con lágrimas de rabia y humillación. «Marcos, mira cómo me pega tu madre, ¿dejaste a Sofía para traer a casa a esta cosa?». Marcos miró alternativamente a su madre, a Valeria y a la casa convertida en un campo de batalla, un reflejo de su propia vida hecha pedazos. Dejó caer los brazos impotente. No podía regañar a Valeria porque ella tenía su futuro en sus manos, pero le dolía ver cómo maltrataban a su madre. «Valeria, por favor, para allá. Mi madre es mayor», dijo Marcos en voz baja, intentando calmar la situación. «Tú te callas, pusilánime. Tu madre me pega, rompe mis cosas y te pones de su parte. Muy bien. Como os habéis compinchado para atormentarme, me voy. No quiero esta casa de porquería». Valeria subió a su habitación hecha una furia y cerró la puerta de un portazo, haciendo temblar los cimientos de la casa. Doña Pilar se derrumbó en el suelo llorando a gritos, y Marcos se golpeaba la cabeza contra la pared,
tirándose de los pelos, sumido en la desesperación. La escena debió de ser tan patética que solo de oírla me estremecía. El karma había llegado demasiado rápido y había golpeado directamente lo que más valoraba doña Pilar: su dignidad, su reputación y la esperanza de continuar su linaje a través de un nieto varón. Había echado a una nuera bondadosa y trabajadora, y había metido en casa a una reina que la oprimía, que la humillaba y que la estaba llevando a la ruina. Una semana después de esa acalorada discusión, la situación financiera de Marcos se derrumbó por completo. El restaurante tuvo que cerrar al no poder cubrir los gastos, dejando un rastro de deudas impagables. Los prestamistas le dieron un ultimátum: si en 3 días no devolvía los 35.000 euros del principal, irían a casa de doña Pilar y embargarían sus bienes, dejándolos en la calle. Marcos corrió de un lado a otro pidiendo dinero prestado a amigos y antiguos compañeros, pero todos le dieron la espalda. Los malos rumores de que había abandonado a su mujer por una amante y había fracasado en los negocios se habían extendido como la pólvora, y nadie quería ayudarle. Acorralado, Marcos recordó un dinero que había ahorrado en secreto cuando vivía conmigo. Era el dinero que había ido sisando de mi sueldo sin dárselo a su madre, una suma considerable que había guardado para sí mismo. Unos 40.000 euros. Lo guardaba en una caja fuerte personal en su dormitorio, pensando en usarlo como fondo de emergencia o para un ascenso en su carrera. Esa noche, como la noche en que me echaron, llovía a cántaros, una tormenta que reflejaba el caos en su vida. Marcos, atormentado por la idea de que al día siguiente era el último plazo para pagar la deuda, volvió a casa borracho, su mente nublada por el alcohol y la desesperación. Entró tambaleándose en el dormitorio, dispuesto a sacar ese dinero para saldar cuentas con los prestamistas y salvar la casa de su madre. Pero al abrir la puerta se encontró con una escena impactante. El armario estaba abierto de par en par y toda la ropa y los bolsos de lujo de Valeria habían desaparecido. Y lo más terrible, la pequeña caja fuerte del rincón estaba abierta y completamente vacía. No quedaba ni un solo billete. Marcos, pensando que era una alucinación por la borrachera, se frotó los ojos con incredulidad. Rebuscó frenéticamente en la caja fuerte, pero estaba vacía. Todo el dinero, sus salvavidas, se había esfumado. Sobre el tocador solo quedaba una nota escrita a toda prisa con pintalabios rojo. Marcos, lo siento, no puedo seguir viviendo esta vida de penurias contigo. Considera este dinero una compensación por mi juventud. No me busques, me he ido al extranjero. Adiós. La sangre de Marcos se heló, dejándolo sin fuerzas, su cuerpo temblaba. Valeria se había fugado. No solo le había abandonado, sino que se había llevado hasta el último céntimo, empujándolos a él y a su anciana madre a un callejón sin salida, a la ruina total. ¡Maldita mujer!, rugió Marcos como una bestia herida, un grito de desesperación y rabia. Sin pensarlo 2 veces, cogió las llaves de la moto y salió de casa como una flecha, bajo la lluvia torrencial. Marcos, ¿a dónde vas? Con la que está cayendo, gritó doña Pilar al oír el ruido, pero solo pudo ver cómo la espalda de su hijo desaparecía tras la cortina de lluvia, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Marcos corría como un loco por la carretera vacía. En su cabeza solo una idea: tengo que encontrar a Valeria. Tengo que recuperar el dinero. Suponía que habría huido al aeropuerto o a la estación de autobuses, los únicos lugares donde podría escapar. La lluvia le golpeaba la cara, el alcohol le nublaba la mente y el odio le cegaba, impidiéndole ver con claridad. Conducía de forma temeraria, saltándose semáforos y maldiciendo en voz alta, un peligro para sí mismo y para los demás. Al llegar a un gran cruce, el semáforo se puso en rojo, pero Marcos no lo vio o no le importó. Aceleró para cruzar la intersección, persiguiendo el fantasma de la traidora, de la mujer que lo había arruinado. Justo en ese momento apareció un camión de mercancías que venía por la vía perpendicular. Sonó el ensordecedor claxon del camión y el escalofriante chirrido de los frenos sobre el asfalto mojado. ¡Boom! Un terrible estruendo que pareció engullir hasta el sonido del trueno. La moto de Marcos salió disparada decenas de metros, haciéndose añicos, y Marcos, su cuerpo, como un muñeco de trapo, voló por los aires antes de caer sobre el frío asfalto, rodar varias veces y quedar inmóvil. La sangre roja brotó, mezclándose con la lluvia y tiñendo la carretera de un color macabro. El casco partido en 2 salió despedido hacia una esquina,
un testimonio mudo de la violencia del impacto. El aterrorizado conductor del camión, pálido como un muerto, saltó de la cabina, sus ojos fijos en la escena. Los curiosos se detuvieron y un murmullo de voces y gritos pidiendo una ambulancia se mezclaron en el caos, en la tragedia. Marcos yacía allí, con los ojos desorbitados mirando al cielo negro. Las gotas de lluvia caían como agujas, perforando su piel. En los últimos momentos antes de perder la conciencia, varias imágenes pasaron por su mente, como un carrusel de recuerdos. Vio a su ex esposa, a mí, riendo feliz con nuestra hija, una imagen de la felicidad que había despreciado. Vio a su anciana madre llorando en la puerta, una imagen de la desesperación que él había causado. Y vio a Valeria riéndose sobre su montón de dinero, una imagen de la traición que lo había llevado a ese punto. Todo se desvaneció en una oscuridad fangosa y un dolor que le calaba hasta los huesos, un dolor físico y emocional que lo consumía. Una hora después, en el Hospital Gregorio Marañón, doña Pilar recibió la llamada de la policía y se derrumbó, su mundo se hizo pedazos. Llorando desconsoladamente, cogió un taxi y corrió al hospital. Pero allí, al enfrentarse al médico, recibió una noticia aún más terrible, como un rayo caído del cielo. Esa noche, el Hospital Gregorio Marañón olía a desinfectante y a un vago olor a sangre, una combinación que presagiaba tragedia. El pasillo de urgencias estaba iluminado por la fría luz de los fluorescentes y el ruido de las camillas rodando. Las enfermeras, llamando a los pacientes y los sollozos de los familiares, creaban una sinfonía caótica en la frontera entre la vida y la muerte. Doña Pilar estaba acurrucada en un rincón del pasillo, su cuerpo temblaba. Llevaba un pijama raído, manchado por la lluvia que aún no se había secado, un reflejo de su desesperación. Miraba fijamente la puerta cerrada del quirófano, donde su único hijo luchaba contra la muerte. La luz roja sobre la puerta del quirófano brillaba con la misma intensidad que la sangre que se había extendido por la carretera, un presagio sombrío. Familiares del paciente Marcos Jiménez, preguntó una enfermera con unos papeles en la mano y voz apremiante. Doña Pilar se levantó tambaleándose. Las manos y los pies le temblaban tanto que casi se cae. Yo soy su madre, ¿cómo está mi hijo? El paciente sufre una hemorragia masiva y un traumatismo cráneoencefálico complejo. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy crítico. Necesitamos que abone un depósito de 35.000 euros de inmediato para conseguir sangre y equipo quirúrgico especializado. Si se retrasa, no podemos garantizar su vida. 35.000 euros. Otra vez esa cifra. Era como una roca de 1.000 kilos que le oprimía el pecho, una carga insoportable. Espere un poco, por favor. Estoy llamando a alguien que traerá el dinero, suplicó doña Pilar llorando, con la voz quebrada por la desesperación. Dense prisa. La vida de su hijo pende de un hilo. La enfermera se dio la vuelta con frialdad y entró, dejando a doña Pilar sola en su desesperación, en su angustia. Doña Pilar, con manos temblorosas, sacó el móvil del bolsillo. No me llamó a mí directamente. En ese momento, la primera persona que le vino a la mente no fue su ex nuera repudiada, sino la nueva nuera que llevaba la estirpe de la familia, la esperanza de su linaje. Marcó el número de Valeria. Solo sonaba el tono de llamada, largo e interminable, una melodía cruel. El teléfono móvil al que llama está apagado. Volvió a llamar 2, 3, 10 veces, pero solo escuchaba la fría voz de la operadora. Le envió un mensaje, pero lo que vio fue una cruel realidad. La cuenta de Valeria había desaparecido o la había bloqueado por completo. Esa mujer, ¿dónde te has metido con el dinero de mi hijo? Tú has matado a mi marido, Valeria, gritó doña Pilar desesperada, atrayendo las miradas compasivas de la gente a su alrededor, su dolor era palpable. Fue entonces cuando recordó las palabras de Marcos antes de salir corriendo de casa. Se ha escapado, se ha largado con todo el dinero. Doña Pilar recordó los últimos días. Valeria siempre decía que amaba a Marcos, que respetaba a su suegra y prometía darle un hijo para continuar el linaje. Todo era una farsa. Lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo. Le sacó el dinero, incitó a Marcos a vender el coche, a pedir préstamos y, cuando Marcos se quedó sin nada, se llevó hasta el último céntimo de la caja fuerte y huyó lejos. ¡Ay, Dios mío, qué ingratitud! He metido a una víbora en casa. Hijo mío,
qué tonto has sido. Se lamentaba doña Pilar golpeándose el pecho, pero la tragedia no terminaba ahí. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era una llamada entrante, un número desconocido. Dígame, contestó doña Pilar con voz débil, apenas un susurro. Doña Pilar, ¿verdad? Tu hijo Marcos qué bien se esconde con las deudas que tiene. He oído que ha tenido un accidente y se está muriendo, dijo una voz de hombre amenazante, con un tono burlón. Eran los prestamistas. Por favor, déjenos en paz. Mi hijo está en una operación de urgencia ahora mismo. Me da igual si está en urgencias o en el infierno, gritó el hombre. El dinero que le presté es real. Si se muere, tendrás que pagarlo tú. Que sepas que estamos ahora mismo delante de tu casa. La escritura de la casa estará hipotecada en el banco, pero los muebles no. Si mañana por la mañana no tienes los 35.000 euros de principal e intereses, mandaré a mis chicos a que vacíen la casa y luego iremos a hacerle una visita a tu hijo al hospital. Tú verás. Tut tut tut. Doña Pilar dejó caer la mano sin fuerzas y el móvil se le cayó al suelo, rompiéndose la pantalla, un reflejo de su propia vida hecha pedazos. Era un callejón sin salida. A punto de perder la casa, su hijo moribundo y sin un céntimo, la nuera de oro había huido y los cobradores la asediaban sin piedad. Doña Pilar miró a su alrededor sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Buscó en su agenda, pero sus parientes no contestaban o ponían excusas de estar ocupados por miedo a que les pidiera dinero. Sus amigos, que la rodeaban cuando era rica, ahora la evitaban como la peste, como si su desgracia fuera contagiosa. En medio de esa angustia que le nublaba la mente, un nombre apareció en su cabeza como un último salvavidas, una luz en la oscuridad. Sofía. Sí, mi ex nuera. Sofía. La misma nuera a la que había insultado y echado, pero recordaba que Sofía era de corazón blando y sentimental, una esperanza remota en su desesperación. Y lo más importante, había oído el rumor de que ahora era directora y ganaba tanto dinero que no podía ni contarlo. Si era tan rica, ¿qué eran para ella 35.000 euros? Al fin y al cabo, Marcos era el padre de su hija. No podría quedarse de brazos cruzados viéndole morir, pensó con una lógica retorcida y egoísta. Doña Pilar se tranquilizó con ese pensamiento descarado y egoísta, aferrándose a la última brizna de esperanza. Recogió el móvil con la pantalla rota y me llamó. Intentó presionarme para que le diera el dinero, mezclando la voz autoritaria de su antigua posición como suegra, con la desesperación de su situación actual, un intento patético de manipulación. Y todo terminó con mi única pregunta: ¿y quién es usted? La rechacé con frialdad y firmeza, cortando cualquier posibilidad de ayuda. Cuando colgué, doña Pilar se quedó sentada en el pasillo del hospital, aturdida, su última esperanza se había desvanecido como el humo. Miró hacia la puerta de urgencias y las lágrimas rodaron por su rostro viejo y arrugado, surcando las líneas de su amargura. Por primera vez en su vida sintió una soledad aterradora, una soledad que la carcomía hasta los huesos. Se dio cuenta de que ella y su hijo habían destruido con sus propias manos todo el afecto y la posibilidad de salvación. Sofía, me equivoqué, murmuró, pero ese tardío arrepentimiento solo lo escucharon las cuatro paredes frías del hospital, un eco de su propia miseria. Sin embargo, doña Pilar no esperaba que al otro lado de la línea, yo, la que había colgado el teléfono, no me quedaría de brazos cruzados. Estaba sentada en el salón mirando fijamente el móvil con la pantalla en negro. La tila se había enfriado, pero mi corazón ardía, no por preocupación por Marcos, sino por una mezcla de emociones complejas e indescriptibles: curiosidad, un deseo de justicia y una necesidad de ver el desenlace de la película trágica que ellos mismos habían dirigido y protagonizado. No iba a ir a desempeñar el papel de salvadora que doña Pilar esperaba. Quería confirmar con mis propios ojos el precio que pagaban los traidores, la miseria de aquellos que me habían echado a la calle sin piedad. Y sobre todo, quería mostrarles claramente la posición en la que se encontraba la Sofía de hoy, una mujer fuerte, independiente y dueña de su destino. Me levanté y fui al vestidor. No elegí la ropa sencilla que solía llevar en mi vida anterior. Escogí un elegante vestido negro ajustado que realzaba mi figura. Encima me puse una sofisticada americana de color crema y lo combiné con un bolso de marca y unos tacones altos que me había regalado a mí misma para celebrar la finalización de un proyecto exitoso. Un maquillaje ligero pero definido,
con un toque de rojo autoritario en los labios, completaba mi transformación. En el espejo había una mujer exitosa, segura de sí misma y orgullosa. Ya no era la Sofía desaliñada y con olor a cocina del año pasado. Mamá, voy a salir a hacer un recado. Pórtate bien en casa, le dije a Lucía, dándole un beso en la frente, y salí por la puerta con una determinación inquebrantable. Conduje mi coche adentrándome en la noche, hacia el Hospital Gregorio Marañón. El sonido de mis tacones resonaba con autoridad en el suelo del pasillo del hospital, destacando en el espacio ruidoso y abarrotado. El penetrante olor a desinfectante me hizo fruncir ligeramente el ceño, trayendo a mi mente recuerdos dolorosos. Recordé el día en que di a luz a Lucía en un humilde hospital de provincias, sin mi marido y solo con el cuidado de mi madre. Ese recuerdo hizo mis pasos más firmes, cada zancada un acto de reafirmación. A lo lejos vi a doña Pilar. Estaba acurrucada en una silla de espera con la cabeza hundida entre las rodillas. Parecía tan pequeña y miserable que si no la hubiera mirado de cerca, la habría confundido con una persona sin hogar, una sombra de lo que fue. Me detuve frente a ella. Mi sombra se proyectó larga, eclipsando la luz que la iluminaba, un símbolo de mi nueva autoridad. Doña Pilar sintió que alguien se paraba frente a ella y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos y perdidos. Al ver a una mujer elegante y hermosa mirándola desde arriba, se quedó atónita por unos segundos antes de reconocerme. «Sofía, ¿eres tú, Sofía? ¿Has venido?», exclamó doña Pilar, como un náufrago que se agarra a una tabla, se levantó de un salto e intentó cogerme la mano. «¿Has traído el dinero? Menos mal. El cielo me ha ayudado. Rápido, el médico nos está presionando para que paguemos». Retrocedí un paso con suavidad, pero con firmeza, evitando su contacto como si evitara algo sucio, algo contaminado. «Tranquilícese», dije con una voz fría y sin emociones, una voz que no dejaba lugar a dudas. «No he venido a pagar nada». Doña Pilar detuvo su mano en el aire, su sonrisa torcida desapareció y la sorpresa y la ira comenzaron a aflorar en su rostro, una mezcla de emociones que la desfiguraban. «¿Qué? ¿Qué dices? Si no has traído el dinero, ¿a qué has venido? ¿A reírte de mí?». «Sí», respondí, mirándola directamente a los ojos con una sinceridad cruel que la desarmó. «He venido a ver cómo es el karma en persona, a ver dónde está sentada ahora la suegra que una noche de lluvia tiró la ropa de su nuera a la calle y a ver dónde yace ahora el marido que pegó a su mujer por una amante». «Bruja, demonio», gritó doña Pilar señalándome, su voz llena de odio. «Él está ahí dentro muriéndose. ¿Cómo puedes decir eso tú que fuiste su mujer?». «Vaya», me burlé. «Parece que lo ha olvidado. Hace 3 meses usted y los suyos me quitaron ese título. Ahora solo soy una extraña, y una extraña no tiene la obligación de salvar la vida de la persona que intentó matar su alma». Me acerqué más y le susurré al oído para que no se perdiera ni una palabra, para que cada sílaba se clavara en su conciencia. «Doña Pilar, los 35.000 euros que necesita no son una gran cantidad para mí. Ahora podría solucionarlo con una firma, pero no lo voy a hacer». «¿Sabe por qué, doña Pilar?». Me miró atónita, el miedo comenzaba a apoderarse de ella, sus ojos reflejando el pánico. «Porque con ese dinero prefiero donarlo a un orfanato o salvar a los perros abandonados de la calle antes que salvar a un traidor como su hijo. Al menos esos animales, si les das de comer, mueven la cola. Ustedes, madre e hijo, muerden la mano que les da de comer. Tú fuera, lárgate de aquí ahora mismo». Doña Pilar, ahogada por la rabia, se desplomó en la silla agarrándose el pecho y jadeando, su cuerpo temblaba. En ese momento, la puerta de urgencia se abrió y un médico, quitándose la mascarilla, salió con una expresión seria. «Familiares del paciente Marcos Jiménez». Doña Pilar ya no parecía tener fuerzas para levantarse. La miré una vez y me volví hacia el médico. «Es ella. ¿Cómo está, doctor?». El médico, pensando que yo era de la familia, negó con la cabeza con una expresión de lástima. «Hemos conseguido detener la hemorragia, pero el daño cerebral es tan severo que a menos que ocurra un milagro, es muy probable que se quede en estado vegetativo de por vida. Además, los costes de la unidad de cuidados intensivos después de la operación serán considerables. Hablamos de varios cientos de euros al día, así que la familia debe prepararse mental y económicamente». «Estado vegetativo».
Esas dos palabras cayeron como una sentencia de muerte. Ni vivo ni muerto, un cuerpo sin alma yaciendo como una carga de por vida para los que quedan. Al oír esas palabras, a doña Pilar se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó en la silla. Nadie la sostuvo. Unas enfermeras corrieron a prestarle los primeros auxilios. Observé la escena caótica. Vi a la mujer que una vez impartía órdenes, ahora desplomada sin fuerzas, y la puerta de la UCI, donde ya estaría Marcos, conectado a tubos por todo el cuerpo. No sentí tanta satisfacción como había pensado. Solo sentí un vacío y una especie de compasión por una vida de avaricia y estupidez. Pasaron toda su vida peleando por arrebatarle a su nuera un trozo de tierra, un poco de dinero, y al final solo les quedaba un futuro desolador y las manos vacías. Iba a darme la vuelta. Mi propósito se había cumplido. Había visto su final, pero cuando había dado unos pocos pasos, una mano fría y temblorosa me agarró de repente el tobillo con fuerza. Me giré sorprendida. Doña Pilar se había despertado, no estaba sentada en la silla, se había arrastrado por el suelo hasta mis pies. Se abrazó a mis piernas y levantó su rostro bañado en lágrimas para mirarme. Ya no había orgullo ni arrogancia en sus ojos, solo desesperación. Sofía, te lo suplico. Por favor, salva a mi hijo. Apoyó la cabeza en el frío suelo de baldosas del hospital. Boom, boom. Me equivoqué. Soy una vieja estúpida. Fui cruel. Merezco la muerte. Pero Marcos todavía es joven. Sofía, tú que tienes los medios, ten piedad y dale la oportunidad de volver a vivir como una persona. Te prometo que te devolveré todo el dinero, aunque tenga que mendigar o trabajar de peón. Pagaré mi deuda siendo tu esclava de por vida. Una mujer de más de 60 años en medio de un hospital abarrotado, arrodillada a los pies de una mujer joven y elegante, golpeando su cabeza contra el suelo. Todos los que pasaban se quedaban mirando, cuchicheaban y señalaban. Algunos pensarían que yo era una hija desnaturalizada. Otros parecerían adivinar la situación. Miré a doña Pilar a mis pies. La mujer que una vez me ordenó arrodillarme para limpiar el suelo, que contaba cada trozo de carne que comía. Ahora estaba arrodillada a mis pies. Por un momento, un sentimiento de compasión humana me hizo vacilar. Pero la razón de una mujer que ha sufrido demasiado me susurró, no la creas. Las promesas de gente como ella solo son válidas cuando están acorralados. Levántese. Deje ya el teatro, dije con una voz todavía fría, pero un poco más suave. ¿Qué me devolverá la deuda? ¿Con qué? Está a punto de perder la casa y su hijo está en estado vegetativo. ¿Con qué va a pagar? Yo, doña Pilar, ahogada por los sollozos, no podía hablar. Postrada ante la punta de mis tacones, juntó las manos y siguió suplicando. Sofía, sé que estás enfadada conmigo y con Marcos. Sé que me equivoqué, pero hija, se dice que no hay que golpear al que vuelve arrepentido. Al fin y al cabo, fuimos una familia, comimos en la misma mesa durante 5 años. ¿No te acuerdas? Cuando llegaste recién casada, te llevé de la mano al mercado. Te enseñé a hacer ese estofado que tanto te gustaba. ¿Cómo puedes olvidar todo ese afecto? Me detuve y miré a la mujer arrodillada a mis pies. ¿Afecto? Intentaba sacar a relucir los recuerdos que a su parecer eran buenos. Solté una carcajada. Mi risa seca resonó en el pasillo del hospital. Doña Pilar, qué buena memoria tiene. Se acuerda del estofado, pero parece que no se acuerda de quien tenía que levantarse a las 5 de la mañana para cocer la carne y lavar las verduras. Se acuerda de llevarme al mercado, pero no se acuerda de que me gritó llamándome derrochadora, porque compré unas verduras que costaban 1 euro más por error. Me agaché para mirarla directamente a los ojos y alcé la voz. ¿Qué comimos en la misma mesa durante 5 años? Es verdad. Durante esos 5 años comí un arroz bañado en lágrimas. ¿Recuerda esa mesa donde se hacía estofado de pollo? Los muslos y las alas eran todos para su hijo y a mí me tocaban el cuello y los huesos. Decía que una nuera tenía que estar delgada. Lo ha olvidado, doña Pilar. Sin palabras, bajó la cabeza evitando mi mirada afilada, pero siguió suplicando. Eso es porque los mayores nos enseñaron así. Si era estricta contigo, era porque quería que crecieras y llevaras bien la casa. No había maldad. Marcos se equivocó al pegarte. Pero es un hombre. Tiene mal genio. Ahora está ahí entre la vida y la muerte. Sofía, ten piedad.
Para alguien tan rica como tú, 35.000 euros no es mucho dinero. Si lo salvas, podemos empezar de nuevo. Te aceptaré de nuevo como mi nuera. Echaré a esa Valeria y te haré la dueña de la casa. Incluso en esta situación seguía perdida en sus delirios de poder. ¿Acaso pensaba que ser la nuera de la casa de doña Pilar seguía siendo un favor que yo anhelaba? Cállese, grité, incapaz de contener más el asco. No me hable con ese tono de favor. ¿Cree que necesito su casa en ruinas y llena de deudas? ¿Cree que necesito a ese marido traidor en estado vegetativo? Saqué un pañuelo, me limpié la boca después de gritar y continué con la voz más fría que pude. ¿Qué fue estricta para hacerme crecer? No, doña Pilar, usted no fue estricta, fue cruel. Explotó mi fuerza de trabajo, me quitó mi sueldo, despreció a mis padres y el colmo. Aquella noche de lluvia, usted y su hijo me echaron como a un perro a la calle, solo porque no quise vender el terreno de mis padres para mantener a su amante. Esa crueldad no es una lección, es la naturaleza vil que usted y su hijo llevan hasta los huesos. Doña Pilar temblaba de pies a cabeza. Cada una de mis palabras era como un cuchillo que le arrancaba su gruesa piel. «Que salve a ese hombre», señalé hacia la UCI. ¿Por qué debería salvar al hombre que me empujó al borde de la muerte cuando me echaron sin un céntimo, sin casa, en una noche de lluvia con mi hija? ¿Sintió lástima por mí? Cuando su hijo me golpeó la cabeza hasta hacerme sangrar, ¿le detuvo? ¿No le insultó desde un lado y le animó? Yo, doña Pilar sollozando no podía continuar. Nadie puede escapar del karma, doña Pilar. El sufrimiento que su hijo está experimentando ahora, la realidad que usted está viviendo, es el precio de sus malas acciones. No culpe al cielo ni a los demás, cúlpese a sí misma. Me erguí y me arreglé la ropa. Esta conversación me había agotado, pero al mismo tiempo me había permitido desahogar años de ira reprimida. Había dicho todo lo que tenía que decir, pero doña Pilar, desesperada, seguía aferrándose al último salvavidas. Aunque yo ya lo había agujereado, ella se tapaba los oídos y se negaba a escuchar. Está bien, me equivoqué. Y Marcos también se equivocó. Pero, hija, el niño que Valeria lleva en el vientre, al fin y al cabo es sangre de esta familia. ¿Cómo puedes ver cómo su padre muere y se convierte en un niño sin padre desde el vientre? Tú también eres madre. Ten piedad del niño inocente. Volvió a sacar al niño. Pensaba que si apelaba a mi instinto maternal y a mi bondad, me ablandaría, pero no sabía que la verdad sobre ese niño sería el golpe de gracia final, el que pondría fin a todas sus esperanzas. Miré a doña Pilar. Mi mirada pasó de la ira a la compasión. Una profunda compasión por una necia hasta el final. ¿Tanto quieres saber la verdad sobre ese nieto varón? Muy bien, se la voy a mostrar para que se despierte de una vez, para que sepa por qué su hijo ha arriesgado la vida. Abrí el bolso, saqué el móvil y abrí el archivo que me había enviado un detective privado 2 días antes. Acerqué la pantalla iluminada del móvil a la cara atónita de doña Pilar. En la pantalla había varias fotos nítidas y conversaciones de mensajes. Mire bien. Esta mujer es su preciada nuera, Valeria, y este hombre es un magnate inmobiliario de Barcelona con esposa. La primera foto mostraba a Valeria y a un hombre con sobrepeso abrazados cariñosamente en un resort. La fecha de la foto era clara. Hace 6 meses. ¿Sabe contar? Hace 6 meses ella estaba con este hombre. En ese momento, su hijo Marcos estaba en casa conmigo, haciendo el papel de marido ejemplar. Pasé a la siguiente foto. Era una ecografía del feto de Valeria tomada en una clínica privada. Mire la fecha probable de parto, doña Pilar. Este feto tiene ahora más de 22 semanas, es decir, más de 5 meses. Pero su hijo solo lleva 3 meses con ella. ¿Entiende lo que eso significa? Doña Pilar, con los ojos fijos en la pantalla, temblaba y balbuceaba. No, no puede ser. A mí me dijo que estaba de 3 meses. Su barriga era pequeña. Le engañó, me burlé. Esa mujer es una profesional. Sabe cómo vestir, cómo disimular la barriga. Y aquí este mensaje es el más interesante. Abrí la conversación entre Valeria y una amiga íntima. Las letras en blanco y negro aparecieron como la confesión más descarada. Estoy embarazada del gordo ese. El tío tiene miedo de su mujer y no lo reconoce. Me dio 3.000 euros para que abortara, pero me da pena.
El médico dice que si aborto esta vez puedo quedarme estéril. ¿Y qué vas a hacer? ¿Criarlo? ¿Con qué? Estoy ligando con un buen partido. Se llama Marcos. Es hijo único. Tiene una buena casa y su madre está loca por tener un nieto varón. Este tipo es un pusilánime fácil de engañar. Con un par de cosas que le diga se lo creerá todo. Le voy a hacer creer que es el padre. Tendré un sitio donde vivir, dinero, y su madre, como es vieja, se volverá loca de alegría. Quizás hasta eche a la exmujer y me meta a mí en casa. Al terminar de leer el mensaje, doña Pilar pareció como si le hubiera caído un rayo. Se derrumbó en el suelo, se agarró la cabeza con las dos manos y abrió la boca, pero no le salía ninguna palabra. Todo su mundo, su orgullo, la esperanza de continuar el linaje, todo lo que había usado para justificar su crueldad, ahora se había hecho añicos como una pompa de jabón. El viejo dicho de criar hijos ajenos no podía ser más cierto. Su hijo Marcos había sido víctima de la estafa más dolorosa de su vida. Traicionó a su esposa, abandonó a su familia y su dignidad para seguir a una mujer depravada, y al final resultó que iba a criar al hijo de otro hombre. Gastó el dinero ganado con el sudor de su esposa, incluso dinero robado, para mantener a una mujer que llevaba en su vientre la sangre de otro. Y lo más amargo es que tuvo el accidente intentando perseguir a esa estafadora para recuperar el dinero. Yacía allí esperando la muerte con el cuerpo destrozado. Todo por una mentira, una muerte estúpida y vana. Dios mío, hijo, ¿por qué fuiste tan tonto? Yo te he arruinado, gritó doña Pilar con un lamento desgarrador, golpeándose la cabeza contra el suelo. Su llanto ya no era fingido. Era el dolor extremo de una madre que se daba cuenta de que había empujado a su propio hijo a la muerte. Ayudó a una víbora a destruir el hogar de su hijo, echó a una buena nuera y atrajo la calamidad y la ruina. Lo entiende ahora. Guardé el móvil y la miré con compasión. Esta es la verdad a la que tiene que enfrentarse. No hay nieto varón, no hay nuera bondadosa. Solo la estupidez y la avaricia de usted y su hijo. Sofía, sálvalo. Aunque ese hombre haya cometido toda clase de errores imperdonables, sigue siendo la carne de mi carne. Doña Pilar volvió a dejarse caer a mis pies en un acto desesperado, pero esta vez su cuerpo ya no tenía la energía de antes. Las palabras que salían de su boca eran tan débiles que apenas podían atravesar el aire que nos separaba. Dirigí mi última mirada hacia donde yacía Marcos en esa cama de hospital. Era innegable que sus acciones merecían consecuencias severas, que el universo cobrara su deuda de alguna forma, pero presenciar cómo la muerte se acercaba a él mientras permanecía sumido en un engaño tan profundo despertó en mi interior una mezcla extraña de sentimientos contradictorios. Por un lado, una compasión inesperada por la fragilidad de su existencia se apoderó de mí. Sin embargo, esa compasión pasajera jamás sería suficiente para convencerme de volver a cargar sobre mis hombros el peso aplastante de sostener una vida que había intentado destruir la mía y la de mi pequeña. Doña Pilar, necesito que comprenda algo con total claridad. No puedo ni voy a entregar esos 35.000 euros que está solicitando. Ese dinero representa años de sacrificio, noches sin dormir, lágrimas derramadas en silencio y, sobre todo, representa las oportunidades futuras de mi hija Lucía, de esa misma niña que usted humilló sin piedad cuando era apenas un bebé indefenso en mis brazos. Pero a pesar de todo el daño que me han causado, a pesar de las cicatrices que llevo en el alma, todavía conservo un mínimo de humanidad que me impide simplemente dar la espalda y dejarla morir de inanición en este frío pasillo de hospital. Metí la mano en mi bolso de cuero, busqué entre mis pertenencias hasta encontrar una pequeña tarjeta de visita profesional y con cuidado la coloqué entre los dedos temblorosos de doña Pilar. Esta tarjeta contiene la información de contacto de una organización sin fines de lucro que se dedica específicamente a auxiliar a personas que han sufrido accidentes devastadores y que no cuentan con los recursos económicos para afrontar los tratamientos médicos necesarios. Mi compañía mantiene una relación de colaboración continua con esta fundación, realizamos donaciones regulares y apoyamos sus iniciativas benéficas. Voy a hacer una llamada personal en este mismo momento para solicitar que revisen el caso particular de Marcos con prioridad. Si la suerte está de su lado y cumplen con los requisitos establecidos por la organización, existe la posibilidad de que cubran una porción significativa de los gastos hospitalarios acumulados. El resto del dinero necesario, y déjeme ser absolutamente clara en esto, tendrá que conseguirlo usted por sus propios medios y recursos.
Ponga en venta la casa de 4 pisos de la que tanto presumía, despréndase de alguna propiedad o terreno que posea, solicite un crédito bancario con las garantías que le queden, busque préstamos de familiares o conocidos, eso ya es completamente su responsabilidad y su problema para resolver. Esto que estoy haciendo ahora mismo es el límite absoluto de mi ayuda, no hay ni habrá nada más allá de este punto. Después de pronunciar estas palabras con una firmeza que no admitía réplica ni negociación, giré mi cuerpo con determinación inquebrantable y comencé a caminar hacia la salida del hospital sin mirar atrás. Mientras me alejaba por ese largo corredor iluminado con luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, podía escuchar claramente detrás de mí la voz quebrada y desesperada de doña Pilar que repetía mi nombre una y otra vez como un eco doloroso. Sofía, Sofía, por favor regresa. Lo lamento profundamente desde lo más hondo de mi corazón, me arrepiento de cada palabra cruel, de cada gesto despreciativo, de cada humillación que te hice sufrir, pero mis pies no se detuvieron ni un solo instante. Cuando finalmente atravesé las puertas automáticas de vidrio del hospital y salí al exterior, una ráfaga de viento helado característico de la noche madrileña golpeó mi rostro con intensidad, pero curiosamente, en lugar de sentir frío, experimenté una sensación cálida y reconfortante que se expandía desde el centro de mi pecho hacia todo mi ser. Había actuado exactamente como mi conciencia me dictaba, siguiendo mis propios principios morales. No había permitido que la sed de venganza me convirtiera en alguien capaz de dejarlos morir en la miseria absoluta, pero tampoco había sido tan ingenua ni tan tonta como para permitir que me manipularan y me utilizaran como una herramienta para solucionar los problemas que ellos mismos habían creado con sus acciones. Les había mostrado la verdad en su forma más cruda y despiadada, y precisamente esa verdad sin adornos ni atenuantes constituía el juicio más severo y cruel que podían enfrentar. La vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra la manera de equilibrar las balanzas de la justicia. Marcos, a partir de aquel día que quedó marcado en mi memoria, tendría que enfrentarse a una de dos realidades igualmente devastadoras, una oscuridad permanente y eterna de la cual jamás podría escapar, o vivir el resto de sus días con una discapacidad física y mental severa que lo convertiría en una sombra del hombre que alguna vez fue. Ese era el costo inevitable, el precio que debía pagar por sus traiciones, por sus mentiras, por su cobardía y por intentar destruir deliberadamente a las personas que más lo habían amado. Valeria, esa mujer que se creía tan astuta y calculadora, había escapado llevándose consigo el dinero manchado de sangre y lágrimas, pero jamás en su vida conocería la verdadera paz interior, porque el dinero obtenido mediante el fraude, el engaño y la manipulación siempre trae consigo una maldición invisible que persigue a quien lo posee. Y doña Pilar, esa suegra autoritaria y cruel que una vez me trató como si fuera menos que nada, descubriría que el resto de sus años en esta tierra se convertirían en un verdadero infierno personal lleno de arrepentimiento amargo, soledad absoluta y un sufrimiento que la consumiría lentamente día tras día. Y yo, en ese preciso momento, levanté mi mirada hacia el firmamento nocturno que se extendía sobre la ciudad de Madrid, observando las innumerables estrellas que brillaban con intensidad en el cielo despejado. Mañana por la mañana, cuando saliera el sol, volvería a mi rutina normal, llevaría a mi preciosa hija Lucía a su colegio como cada día, le prepararía su desayuno favorito, revisaría que su mochila tuviera todo lo necesario, y luego me dirigiría a mi oficina para trabajar con una pasión renovada y ardiente. Viviría una existencia brillante, completamente independiente, llena de felicidad genuina y satisfacción personal, porque después de todo lo que había atravesado, después de cada batalla que había librado, me lo merecía más que nadie en este mundo. Al cruzar finalmente las puertas principales del Hospital Gregorio Marañón y adentrarme en la noche madrileña, tuve la extraña sensación de que la oscuridad que me rodeaba se intensificaba considerablemente a mis espaldas, como si el edificio mismo absorbiera toda la luz. Las sirenas penetrantes de las ambulancias que llegaban y partían continuaban sonando de manera lastimera y constante en la distancia, creando una melodía triste que se mezclaba con el ruido urbano, pero curiosamente mi corazón se encontraba en un estado de calma extraordinaria, una tranquilidad que no había experimentado en años. Había dejado definitivamente atrás a doña Pilar junto con la verdad cruel que finalmente había conocido y un dolor extremo que la acompañaría hasta sus últimos días. Sin embargo, mis pasos comenzaron a ralentizarse de forma gradual e involuntaria,
pero no porque sintiera arrepentimiento por mis decisiones ni mucho menos porque tuviera la más mínima intención de regresar sobre mis pasos para pagar esos 35.000 euros y salvar la vida de ese hombre traidor que había compartido mi cama durante años. Ese dinero que guardaba celosamente representaba mi sangre derramada en el trabajo, mi sudor de incontables horas extras, mis lágrimas silenciosas derramadas en la oscuridad de mi habitación. Era el futuro educativo de mi adorada hija Lucía, sus oportunidades de crecer en un ambiente seguro, de asistir a las mejores escuelas, de tener las herramientas necesarias para construir su propio camino en la vida. Ni en mis sueños más delirantes o en mis peores pesadillas se me ocurriría la idea absurda de gastar ese dinero duramente ganado en preservar la vida del mismo hombre que había intentado deliberadamente empujarnos a mi pequeña niña y a mí hacia un abismo de muerte y miseria. Pero en algún rincón profundo y oculto de mi corazón, todavía permanecía viva la conciencia básica y fundamental de un ser humano decente. Yo era radicalmente diferente a ellos en mis valores y principios. Aunque estas personas fueran ahora mis enemigos declarados, aunque hubieran intentado destruirme de las formas más crueles imaginables, mi orgullo personal y mi dignidad como mujer no me permitían ser tan despiadada como para ignorar completamente una vida humana que se apagaba lentamente por la simple falta de recursos económicos. Me detuve junto a mi automóvil estacionado en el área de visitantes, saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mi abrigo y marqué un número que conocía de memoria. No llamé a doña Pilar para darle falsas esperanzas, sino a un socio comercial de toda la vida con quien mi empresa había mantenido una relación profesional sólida durante años, el señor Jiménez, quien ocupaba el puesto de director ejecutivo de la Fundación Benéfica Puente de Amor, una organización que se había ganado mi respeto por su trabajo genuino ayudando a personas en situaciones desesperadas. Señor Jiménez, soy Sofía Martín. Disculpe enormemente por molestarle a estas horas tan inapropiadas de la noche, sé que probablemente ya esté en casa descansando con su familia. Sí, verá, la razón de mi llamada es que hay un paciente en estado crítico urgente en el Hospital Gregorio Marañón. Se trata de un hombre joven que se encuentra muy grave debido a las lesiones devastadoras sufridas en un terrible accidente de tráfico, y la situación es que proviene de una familia extremadamente humilde sin recursos económicos. Sí, efectivamente, su madre es una mujer mayor bastante delicada de salud y la situación se ha complicado aún más porque fueron víctimas de una estafa brutal que les despojó de todos sus ahorros de toda la vida. Actualmente no tienen absolutamente ninguna capacidad para costear la operación quirúrgica urgente que necesita el paciente para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Tomé una respiración profunda para calmar mis nervios y continué hablando con la mayor calma posible. Le agradecería enormemente de todo corazón que pudiera revisar personalmente su solicitud de ayuda urgente con la mayor brevedad posible. Yo respondo completamente por este caso y por la veracidad de la información que le estoy proporcionando. Sí, por supuesto, solamente lo que permitan los estatutos oficiales y las regulaciones internas de la Fundación. No estoy pidiendo que hagan excepciones que comprometan la organización. No, por favor, le ruego encarecidamente que no mencione bajo ninguna circunstancia que se lo he solicitado yo personalmente. Simplemente diga que se enteró del caso a través de los contactos regulares que mantienen con el personal del hospital y que decidió investigarlo por iniciativa propia de la Fundación. Al terminar la llamada y colgar el teléfono, solté un suspiro profundo de alivio que parecía salir desde lo más hondo de mi ser. Esto que acababa de hacer era lo último y absolutamente lo más digno que podía hacer por Marcos sin comprometer mi propia integridad ni el bienestar de mi hija. No había sacado el dinero directamente de mi propio bolsillo vaciando mis ahorros, pero utilizando mi credibilidad profesional construida durante años de trabajo honesto, le había abierto una vía potencial de salvación, una última oportunidad de sobrevivir. Realicé esta acción no porque quedara algún vestigio de afecto romántico hacia él, no porque mi corazón todavía guardara sentimientos de pareja, sino porque quería acumular buen karma positivo para proteger el futuro de mi hija. Quería poder mirar a Lucía a los ojos cuando creciera y decirle con orgullo absoluto que su madre siempre vivió haciendo lo correcto desde el punto de vista humano, que nunca bajó al nivel de sus enemigos, que mantuvo su dignidad intacta y que no tenía absolutamente nada de que avergonzarse en su pasado. Dirigí mi mirada hacia la distancia, hacia el vestíbulo iluminado del hospital donde podía distinguir las siluetas de las personas. Doña Pilar continuaba sentada allí en el suelo frío,
aferrada desesperadamente con ambas manos a la pequeña tarjeta de visita que le había dejado como si fuera un salvavidas en medio del océano, con un aspecto completamente desolado, encogido y derrotado. Parecía una hoja seca y frágil arrastrada por una tormenta implacable que no muestra misericordia. Los 35.000 euros que tanto necesitaba y que había venido a suplicar, jamás los recibiría de mis manos. Tendría que cargar sola con el peso abrumador de salvar la vida de su hijo por sus propios medios y recursos. Se vería obligada a vender la casa de 4 plantas ubicada en una zona residencial privilegiada, esa misma casa de la que tanto presumía delante de sus amigas y vecinas, esa propiedad que era su máximo orgullo y símbolo de estatus social. Tendría que desprenderse de ella para poder pagar las montañas de deudas acumuladas y los gastos médicos astronómicos de su hijo que seguirían aumentando. Ese era el precio inevitable que tendría que pagar por todas sus acciones pasadas, por su crueldad, por su arrogancia, por haber tratado tan mal a las personas. Abrí la puerta de mi coche con cuidado, me senté cómodamente al volante y el suave aroma del perfume francés que había rociado en el interior esa misma mañana me envolvió inmediatamente, borrando por completo el repugnante olor penetrante a desinfectante hospitalario que había quedado impregnado en mi ropa y en mi cabello. Mi rostro reflejado en el espejo retrovisor parecía mostrar un poco de cansancio físico acumulado por la tensión emocional de las últimas horas, pero mis ojos brillaban con una firmeza inquebrantable, con una determinación que no había existido antes en mi vida. Adiós para siempre al pasado doloroso que me mantuvo prisionera durante tantos años, susurré en voz baja para mí misma como un ritual de cierre. Arranqué el motor que respondió con un ronroneo suave y satisfactorio, y el coche comenzó a deslizarse con elegancia por la carretera vacía iluminada por las farolas anaranjadas que creaban sombras danzantes. Mi mente viajó inmediatamente hacia Lucía, mi razón de ser, quien en ese preciso momento estaría durmiendo plácidamente y profundamente en su cama en casa, abrazada a su peluche favorito, completamente ajena a todo este drama. Mañana por la mañana, cuando se despertara con sus ojitos brillantes y su sonrisa inocente, le contaría un cuento completamente diferente a los que solía narrarle antes, una historia especial sobre una mamá valiente y fuerte que luchó contra un dragón malvado y aterrador para proteger el feliz castillo donde vivían madre e hija en armonía y paz. A través de mis historias y mi ejemplo diario, le enseñaría a mi preciosa hija que la amabilidad y la compasión son valores extremadamente valiosos en este mundo, pero que deben ofrecerse cuidadosamente solo a las personas adecuadas que verdaderamente las merecen y las aprecian. Le enseñaría la lección fundamental de no permitir jamás que ninguna persona pisotee su valor como ser humano, que nunca acepte ser tratada como inferior, y que siempre, absolutamente siempre, tenga preparada una vía de escape, un plan alternativo, recursos propios para no depender de nadie. La independencia económica total, le repetiría constantemente, es la base de la libertad verdadera, porque cuando llega inevitablemente la tormenta más devastadora a nuestras vidas, el apoyo más sólido y confiable en el que podemos apoyarnos son nuestras propias piernas firmes y el dinero que hemos ganado nosotras mismas con nuestro esfuerzo y dedicación. Esa noche, al llegar finalmente a casa y meterme en mi cama cómoda, dormí profundamente sin experimentar ni un solo sueño perturbador. La pesadilla interminable que había durado 5 largos años de mi vida y el eco inquietante de aquella llamada telefónica recibida en mitad de la noche habían terminado por completo y definitivamente. Con un corte civilizado pero absolutamente firme e irreversible, había cortado finalmente el repugnante hilo del destino que me mantenía atada a esas personas tóxicas, pero como siempre sucede, la vida no se detiene nunca y continúa su curso inevitable. El tiempo, tan difícil de controlar como arena fina que se escurre entre los dedos sin que podamos retenerla, trajo consigo cambios completamente inesperados y sorprendentes a la historia. Y el karma, ese juez invisible pero infinitamente justo e imparcial, dictó su sentencia final definitiva para cada uno de nosotros de una manera que absolutamente nadie pudo evitar ni modificar, ni siquiera aquellos que creyeron poder escapar de sus consecuencias. 2 largos años transcurrieron desde aquella noche en el hospital, 2 años llenos de transformaciones radicales. Era ahora un frío final de año en Madrid. La ciudad entera bullía de actividad ocupada intensamente en los preparativos para las festividades navideñas que se aproximaban. Yo me encontraba de pie en mi espaciosa oficina privada ubicada en el piso número 20 de un moderno edificio de cristal y acero en el distrito financiero, contemplando pensativa la ciudad que se extendía debajo de mí,
completamente llena de luces parpadeantes multicolores que creaban un espectáculo visual fascinante. Sobre mi elegante escritorio de madera de roble importada, una brillante placa de metal pulido con letras grabadas decía con orgullo: Sofía Martín, vicepresidenta ejecutiva. En los últimos 2 años que habían transcurrido desde aquel encuentro en el hospital, no había dejado de esforzarme ni un solo día, trabajando incansablemente hasta altas horas de la noche cuando era necesario. De ser simplemente una mujer abandonada cruelmente por su marido infiel y echada sin contemplaciones por su suegra despiadada, me había transformado completamente en una de las ejecutivas clave más respetadas e influyentes del grupo empresarial. Había conseguido finalmente comprar con mi propio dinero un lujoso ático espectacular con vistas panorámicas privilegiadas al impresionante Skyline de Madrid, un apartamento que antes solo podía admirar en revistas de arquitectura. Había traído a mis queridos padres a vivir conmigo en ese espacio amplio y cómodo, para poder cuidarlos en su vejez como ellos me cuidaron a mí. Lucía, mi niña adorada, ya cursaba el primer año de educación primaria en un prestigioso colegio internacional bilingüe donde recibía la mejor educación posible, y cada día crecía más inteligente, más segura de sí misma y más hermosa, heredando las mejores cualidades de su madre. Mi vida actual estaba completamente llena de risas genuinas, momentos de paz interior y una tranquilidad que antes parecía imposible. Disfrutaba enormemente de viajes al extranjero a destinos exóticos con mis valiosos amigos de verdad, aquellos que habían estado a mi lado en los momentos más oscuros, y sobre todo, disfrutaba de una libertad absoluta e irrestricta para tomar mis propias decisiones sin pedirle permiso a nadie. Ocasionalmente, algunos hombres profesionales exitosos y atractivos se me acercaban con intenciones románticas, mostrando interés genuino, pero yo no tenía ninguna prisa por iniciar una nueva relación. Estaba disfrutando plenamente de la felicidad extraordinaria de ser una mujer soltera, orgullosa, independiente y completamente dueña de su propio destino. En la tarde tranquila de Nochebuena, decidí salir en mi coche para hacer algunas compras de último momento, específicamente para adquirir adornos navideños adicionales para decorar mi nueva casa que todavía necesitaba algunos toques finales. Mientras conducía por las calles animadas y esperaba pacientemente en un semáforo de un cruce particularmente concurrido en el centro de la ciudad, una escena que se desarrollaba en la acera captó repentinamente mi atención y me dejó completamente helada, paralizada por la sorpresa. En la fría acera de cemento de una concurrida calle comercial repleta de compradores navideños que pasaban apresurados con sus bolsas, una anciana de cabello completamente blanco como la nieve, vestida con ropas viejas, raídas y evidentemente remendadas múltiples veces, estaba sentada directamente en el suelo helado sin siquiera una manta para protegerse del frío. Estaba intentando con manos temblorosas dar de comer cucharada tras cucharada, con infinita paciencia y dificultad, una papilla de aspecto poco apetitoso a un hombre demacrado sentado en una vieja silla de ruedas oxidada y deteriorada a su lado. El hombre estaba literalmente en los huesos. Su cuerpo no era más que piel pegada a huesos, con las manos y los pies retorcidos en ángulos antinaturales debido a la espasticidad, la boca permanentemente torcida hacia un lado, un hilo constante de saliva escapando de sus labios. Sus ojos completamente vacíos y sin brillo miraban fijamente al infinito sin ver realmente nada, perdidos en algún lugar inaccesible de su mente dañada, y la baba le caía continuamente, empapando el sucio babero manchado que llevaba atado en el pecho. Aunque el polvo implacable del tiempo, las penurias constantes y el sufrimiento prolongado los habían dejado en un estado verdaderamente miserable e irreconocible a primera vista, logré reconocer al instante con absoluta certeza que esas dos figuras patéticas eran doña Pilar y Marcos. Marcos finalmente no había muerto como todos temíamos aquella noche. La operación quirúrgica de emergencia había logrado técnicamente salvarle la vida biológica, pero las gravísimas secuelas irreversibles del severo daño cerebral traumático lo habían dejado hemipléjico, perdiendo completamente el habla articulada y toda capacidad cognitiva superior, viviendo ahora en un estado vegetativo permanente. Se había convertido literalmente en un niño pequeño e indefenso atrapado en un cuerpo de adulto que ya no respondía a su voluntad, sin sentir ni comprender absolutamente nada de lo que sucedía a su alrededor, dependiendo por completo de otras personas para absolutamente todas sus necesidades diarias básicas como comer, beber, asearse y hasta respirar adecuadamente. Y doña Pilar, aquella mujer que alguna vez fue tan arrogante, tan autoritaria y tan cruel conmigo,
después de verse obligada a vender a un precio ridículamente bajo la casa ubicada en la exclusiva zona residencial que tanto amaba para poder pagar parcialmente las deudas masivas acumuladas y los gastos del hospital que seguían aumentando mes tras mes. Se había quedado literalmente sin absolutamente nada material en este mundo. Con el poco dinero que le sobró después de liquidar todas las deudas más urgentes, apenas pudo permitirse alquilar una pequeña habitación mohosa y húmeda en un barrio marginal y peligroso de las afueras de Madrid. La suegra que una vez fue tan arrogante, despreciativa y autoritaria conmigo, esa mujer que me trataba como basura, ahora se había convertido irónicamente en la sirvienta de por vida de su propio hijo discapacitado, condenada a cuidarlo día y noche sin descanso hasta que uno de los dos muriera. El semáforo en el que estaba detenida tardaría aproximadamente 30 largos segundos en cambiar a verde. Bajé lentamente un poco la ventanilla tintada del coche para poder ver mejor la escena que se desarrollaba delante de mis ojos. Come por favor, mi amor, solo una cucharada más, te lo ruega tu mamá que te adora, le suplicaba doña Pilar con una voz extremadamente ronca, quebrada por el llanto constante y desgastada por años de sufrimiento. Con sus manos visiblemente temblorosas debido a la edad avanzada y probablemente también al Parkinson que parecía haber desarrollado, acercó trabajosamente la cuchara llena de papilla a la boca entreabierta y babeante de Marcos. Pero él tuvo una ligera convulsión involuntaria de su cuerpo deteriorado y con un movimiento espástico tiró accidentalmente el cuenco de plástico barato. La papilla todavía caliente salpicó violentamente la ropa de ambos, manchándolos y quemándolos ligeramente. Doña Pilar rompió inmediatamente a llorar desconsoladamente con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo frágil. Mientras limpiaba frenéticamente con sus propias manos la papilla derramada de la ropa sucia de su hijo, se golpeaba repetidamente el pecho con desesperación en un gesto de autoflagelación. Dios mío misericordioso, ¿por qué mi vida tiene que ser tan increíblemente dura y cruel? ¿Por qué me castigas así en mi vejez? Ojalá te hubieras muerto aquella noche en el hospital, hijo mío, habría sido un alivio tanto para ti como para mí, no tendríamos que sufrir así día tras día. Valeria maldita, donde quiera que estés, ruego que seas castigada, tú nos has arruinado completamente, nos has destruido, nos has quitado todo. Marcos, sentado allí inmóvil en su prisión de carne y hueso, emitía sonidos guturales completamente sin sentido ni coherencia, y extrañamente también lloraba con esos ojos sin alma que parecían mirar a través de las cosas. Quizás en algún rincón perdido de su subconsciente completamente destrozado y fragmentado, todavía era capaz de sentir vagamente dolor emocional y arrepentimiento por todo lo que había hecho, pero su cuerpo devastado no podía hablar ni moverse voluntariamente para expresar ese arrepentimiento o intentar expiar de alguna forma sus terribles pecados del pasado. Estaba completamente atrapado para siempre en la prisión impenetrable de su propio cuerpo inútil, obligado cruelmente a presenciar día tras día, hora tras hora, como su anciana madre sufría enormemente cada momento por su culpa directa. Eso representaba definitivamente un castigo infinitamente más terrible, más prolongado y más cruel que una muerte rápida y misericordiosa. Al presenciar esta escena devastadora que se desarrollaba delante de mí como una obra de teatro trágica, me di cuenta de que ya no sentía absolutamente ningún odio residual en mi corazón hacia estas personas. Solo experimentaba una tristeza filosófica profunda por la fugacidad inevitable de la vida humana y por cómo las malas decisiones pueden destruir completamente una existencia. Había escuchado recientemente el rumor circulando entre conocidos comunes de que Valeria, aquella supuesta apreciada futura, no era tan manipuladora, después de huir cobardemente con todo el dinero estafado creyéndose muy lista, había sido eventualmente descubierta por su amante el magnate, quien resultó ser aún más cruel y despiadado que ella. Y éste le había quitado brutalmente hasta el último euro del dinero robado, dejándola en la miseria absoluta, y ahora supuestamente vivía escondida miserablemente y aterrorizada cerca de la frontera portuguesa, temiendo constantemente ser encontrada. Realmente, como dice el viejo dicho popular español, cada uno inevitablemente cosecha exactamente lo que siembra en esta vida. Una vez estas personas intentaron deliberadamente quitarme absolutamente todo lo que tenía y acorralarme contra la pared sin dejarme ninguna salida, pero al final su propia avaricia insaciable, su maldad inherente y sus decisiones egoístas los habían hundido irreversiblemente en un abismo oscuro y profundo del que jamás podrían salir por sus propios medios. Doña Pilar levantó trabajosamente su cabeza cansada cubierta de cabello blanco y su mirada perdida se posó casualmente en mi coche de lujo que brillaba bajo las luces navideñas.
Probablemente no podía verme a mí claramente a través de los cristales oscuros especialmente tintados para privacidad, pero sí podía ver perfectamente el automóvil costoso, símbolo de riqueza y éxito, esa misma riqueza material que tanto anhelaba desesperadamente y que una vez poseyó cuando vivía en su casa grande. En sus ojos cansados y hundidos había una mezcla compleja de emociones visibles incluso desde la distancia, envidia profunda por lo que otros tenían, arrepentimiento amargo por las oportunidades perdidas y desesperación absoluta por su situación actual sin esperanza. Ni en sus sueños más locos y delirantes podría imaginar jamás que la persona sentada cómodamente en ese lujoso automóvil era exactamente la misma nuera a la que había echado brutalmente de su casa hace años acusándola de ser completamente inútil, pobre y sin futuro. El semáforo finalmente cambió a verde brillante. Subí completamente la ventanilla del coche con el botón automático, sellando mi mundo del exterior, y pisé con decisión el acelerador. El coche se deslizó suavemente hacia adelante con su motor silencioso, dejando definitivamente atrás la imagen patética de esa miserable pareja madre e hijo en medio de la bulliciosa multitud navideña que pasaba ignorándolos completamente. No me detuve para entregarles algo de dinero en efectivo por compasión, ni bajé del coche para enfrentarlos cara a cara y humillarlos venganza mediante como podrían haber hecho ellos en mi lugar. Mi silencio absoluto y mi partida sin mirar atrás eran la respuesta más clara, más elocuente y más poderosa que podía darles. Ahora pertenecíamos definitivamente a mundos completamente diferentes, separados por un abismo insalvable. Conduje tranquilamente hacia mi hogar acogedor. Allí, esperándome con amor, estaban mis queridos padres mayores y mi preciosa hija para compartir juntos la cena especial de Nochebuena que habían preparado con tanto cariño. Al llegar finalmente a la puerta principal de mi edificio residencial exclusivo y estacionar en mi plaza privada del garaje subterráneo, Lucía salió corriendo emocionada apenas me vio y se abrazó fuertemente a mí con esa energía desbordante característica de los niños. «Mamá, ya has llegado finalmente, qué alegría inmensa. El abuelo y la abuela estaban esperándote con muchísima impaciencia para empezar a cenar la deliciosa sopa de Navidad que han preparado especialmente para ti». Abracé estrechamente a mi hija preciosa contra mi pecho, olí profundamente el dulce aroma de su cabello recién lavado con ese champú de fresa que tanto le gustaba y sentí como el calor reconfortante de la familia verdadera se extendía por todo mi cuerpo como una ola cálida. «Ya estoy aquí contigo, mi amor más grande, nunca más me separaré de ti». Al entrar al apartamento y ver la hermosa mesa de Navidad preparada con tanto detalle, llena de comida deliciosa, decorada con velas aromáticas y completamente llena de risas genuinas, al contemplar a mis padres sanos y felices sonriéndome con orgullo y a mi hija buena e inteligente que me miraba con esos ojos llenos de admiración, sonreí con una satisfacción profunda que nacía desde lo más hondo de mi ser. Esto que tenía ahora mismo era la verdadera felicidad auténtica en su forma más pura. Una felicidad sólida y genuina construida no sobre cálculos miserables, mentiras elaboradas y engaños deliberados como la que ellos perseguían, sino sobre el amor verdadero e incondicional, el esfuerzo honesto y constante, y la bondad genuina hacia los demás. Queridos suscriptores leales y fieles del canal Una Vejez Tranquila, de esta manera hemos llegado juntos, caminando lado a lado a lo largo de múltiples capítulos, al último episodio definitivo de la intensa y tumultuosa historia que ha unido los destinos de Sofía, Marcos y Doña Pilar en una red compleja de emociones humanas. El chirrido metálico y oxidado de una silla de ruedas deteriorada arrastrándose penosamente por la calle fría, el lamento desgarrador de una madre anciana lleno de tardío arrepentimiento que llega demasiado tarde para cambiar algo, y la imagen poderosa de un coche de lujo desapareciendo elegantemente en la noche iluminada de Nochebuena mientras las luces navideñas brillan indiferentes. Todas estas escenas cinematográficas danzan vívidamente ante nuestros ojos como si fueran fotogramas de una película profundamente conmovedora, dejando en nuestras almas una profunda resonancia emocional, sentimientos complejos y emociones intensas que las simples palabras no pueden expresar completamente ni capturar en toda su magnitud. Una historia ha terminado su ciclo narrativo, ha llegado a su conclusión inevitable, pero en el corazón palpitante de cada uno de nosotros que la hemos seguido con atención florecen ahora miles de pensamientos diversos y reflexiones profundas sobre las innumerables y diversas facetas de la vida humana, sobre el deber moral que todos compartimos como seres humanos, sobre la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás, y sobre el viaje personal y único para encontrarla. Verdadera felicidad genuina y duradera en este mundo turbulento,
caótico y frecuentemente injusto en el que todos vivimos. ¿Qué tal si hoy, mientras compartimos juntos una reconfortante taza de té caliente en la tranquilidad de nuestros hogares, aprovechamos este momento para reflexionar cuidadosamente sobre el profundo significado filosófico y moral de esta historia que hemos seguido juntos durante tanto tiempo, para que podamos extraer de ella lecciones valiosas aunque dolorosas de aceptar, pero completamente aplicables y relevantes a nuestras propias vidas cotidianas reales, y así poder vivir de una manera más serena, más consciente, más digna, más justa y definitivamente más brillante e iluminada. La primera y absolutamente más poderosa lección fundamental que nos entrega esta historia con contundencia es cuán justa, precisa y a veces aparentemente cruel funciona inexorablemente la ley universal de causa y efecto que gobierna nuestras existencias. A menudo escuchamos repetir el antiguo dicho popular de nuestras abuelas: se cosecha inevitablemente lo que se siembra en los campos de la vida. Pero solamente después de presenciar directamente con nuestros propios ojos el final devastador y miserable de la familia de Doña Pilar, después de ver las consecuencias reales de sus acciones, sentimos un verdadero respeto visceral, un temor reverencial genuino por esta ley inmutable e inflexible del universo que nadie puede evitar. El karma no es simplemente un juicio divino arbitrario dictado por un Dios vengativo sentado en las nubes, no es un castigo mágico enviado desde el cielo, sino que es el resultado natural, lógico e inevitable de las acciones concretas, las palabras pronunciadas y los pensamientos albergados que cada uno de nosotros sembramos conscientemente o inconscientemente en el mundo que nos rodea día tras día. Doña Pilar y Marcos sembraron deliberadamente durante años las semillas venenosas de la avaricia insaciable, el egoísmo extremo centrado únicamente en sus propios intereses, la traición deliberada a quienes les habían amado, y la crueldad gratuita hacia personas inocentes. Y al final de sus caminos tuvieron que tragarse ellos mismos ese fruto amargo y venenoso que habían cultivado con tanto esmero. La imagen devastadora de Marcos reducido a un vegetal en una silla de ruedas destartalada, sin poder hablar ni comunicarse ni moverse voluntariamente, llorando impotente con ojos completamente sin alma ni comprensión, representa un castigo infinitamente más terrible, más prolongado y más psicológicamente devastador que simplemente una muerte rápida y misericordiosa. Está completamente atrapado como un prisionero sin esperanza de libertad en la cárcel impenetrable de su propio cuerpo traicionero que ya no le obedece, obligado cruelmente por el destino a presenciar impotentemente sin poder hacer absolutamente nada el sufrimiento interminable de su anciana madre exhausta y la ruina total y completa de su familia que una vez fue próspera. Este es exactamente el precio justo e inevitable que debe pagar por su traición cobarde, por su debilidad moral fundamental y por sus mentiras elaboradas que destruyeron vidas. Doña Pilar también, despojada completamente de toda su antigua autoridad intimidante que ejercía sobre otros, debe pasar obligatoriamente el resto de sus días que le quedan en esta tierra en el arrepentimiento amargo constante, en la soledad absoluta sin amigos ni familia que la visite, y en un sufrimiento físico y emocional continuo. Sentada humildemente en las frías calles públicas dando de comer con infinita paciencia a su hijo inválido mientras los transeúntes pasan ignorándola. La lección clara e innegable que esto nos transmite a todos es absolutamente transparente y debe quedarnos grabada a fuego. No se puede jamás construir la propia felicidad personal y el propio éxito sobre el sufrimiento deliberado, el dolor innecesario y la destrucción de otras personas inocentes. Lo que se obtiene mediante medios viles, trucos sucios, engaños elaborados y traiciones calculadas, al final inevitablemente se desvanece como el humo que se dispersa con el viento, desaparece sin dejar rastro útil. Vivan siempre con bondad genuina en sus corazones. Mantengan un corazón puro y limpio libre de maldad innecesaria. Ese corazón bondadoso es el escudo más fuerte e impenetrable que existe, la armadura más efectiva que nos protegerá eficazmente de todas las tormentas devastadoras de la vida que inevitablemente llegarán. Pero sin duda alguna, la parte absolutamente más brillante, más inspiradora y más esperanzadora de toda esta historia que nos llena de optimismo es el deslumbrante resurgimiento espectacular como un ave fénix de las cenizas de Sofía. Ella simboliza perfectamente y personifica la fortaleza inquebrantable, la dignidad intacta, la independencia total y la profunda compasión selectiva de la mujer moderna del siglo XXI que conoce su valor. Sofía se levantó completamente por sí misma utilizando únicamente sus propias fuerzas desde lo más profundo del pozo oscuro del dolor emocional devastador. Se secó las lágrimas amargas que había derramado durante noches interminables,
Tomó las riendas de su propia existencia y reescribió completamente su historia de vida con sus propias manos trabajadoras. La lección poderosa e inspiradora que Sofía nos entrega generosamente a todas las mujeres sin importar edad o condición es absolutamente clara. Sean siempre independientes en todos los aspectos y autosuficientes económicamente. No dejen nunca su vida preciosa, su felicidad merecida y su futuro en manos de otras personas que pueden traicionarlas. Cuando somos económicamente independientes y tenemos nuestro propio dinero ganado honestamente, automáticamente tenemos voz propia que no puede ser silenciada, somos genuinamente respetadas por todos y tenemos el derecho sagrado e inalienable a elegir nuestro propio camino sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Conviertan inteligentemente el dolor inevitable en fuerza transformadora y el desprecio cruel del mundo en un motor poderoso para volar aún más alto que antes. La actitud específica que Sofía mostró con tanta dignidad en aquel pasillo del hospital aquella noche fatídica nos enseña profundamente sobre los límites necesarios de la autoestima personal y sobre el perdón digno y selectivo que no nos rebaja. No sacrificó tontamente su futuro prometedor ni el de su hija para salvar económicamente a su enemigo declarado que había intentado destruirla, pero sí cumplió escrupulosamente con su deber mínimo como ser humano decente proporcionando una vía alternativa de ayuda. No fue una venganza cruel y despiadada como ellos habrían hecho, sino que fue una forma inteligente y digna de salvar y preservar su propia alma de convertirse en algo oscuro. Dejar ir conscientemente el odio tóxico que nos envenena no significa en absoluto olvidar completamente el pasado doloroso como si nunca hubiera existido, sino más bien significa aceptarlo plenamente como parte de nuestra historia, aprender las lecciones valiosas que nos enseña y luego seguir adelante hacia el futuro sin ese peso muerto. La vida humana es increíblemente corta, fugaz e impredecible como una vela que puede apagarse en cualquier momento. En lugar de perder valiosamente nuestro tiempo limitado en arrepentimientos estériles, en remordimientos constantes o en odios consumidores por el pasado que ya no puede cambiarse, debemos enfocar toda nuestra energía en cuidar activamente y valorar el presente que sí podemos controlar. Ámense mucho más a sí mismas porque lo merecen, cuiden diligentemente su salud física y mental. Adquieran constantemente conocimientos nuevos que expandan su mente, desarrollen habilidades valiosas que nadie puede quitarles, y pasen tiempo de calidad con las personas que realmente importan en sus vidas, aquellas que han demostrado con acciones concretas que merecen estar ahí. No importa en absoluto en qué situación difícil, desesperada o aparentemente imposible se encuentren actualmente en sus vidas, si nunca se rinden completamente ante la adversidad, si mantienen la esperanza viva en sus corazones y se esfuerzan constantemente día tras día según su conciencia y sus valores. Eventualmente al final del túnel oscuro y aparentemente interminable siempre les esperará pacientemente una mañana radiante, hermosa y brillante como un arco iris multicolor después de la tormenta, exactamente como le sucedió a Sofía, quien usó inteligentemente la tragedia devastadora como un trampolín efectivo para impulsarse y volar infinitamente más alto de lo que jamás había volado antes. Si esta historia profunda y conmovedora ha resonado verdaderamente en lo más profundo de sus corazones sensibles y han encontrado en ella aunque sea una valiosa lección aplicable a sus propias vidas, les pido humildemente que nos ayuden a difundir ampliamente estos valores humanos universales tan necesarios en el mundo actual. Un simple me gusta de ustedes presionando ese botón representa para nosotros un gran estímulo motivador y una confirmación de que nuestro trabajo vale la pena. Y compartir este video puede convertirse en un regalo invaluable de luz renovadora y esperanza inspiradora para alguien que esté atravesando una situación desesperada en algún lugar del mundo que necesita escuchar exactamente este mensaje. Y lo más importante de todo, suscríbanse ahora mismo al canal Una Vejez Tranquila presionando ese botón rojo y activen las notificaciones con la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. La próxima vez volveré con otra conmovedora historia de vida real que tocará sus corazones. Su compañía fiel y su apoyo constante son el mayor motor y la motivación más poderosa para que sigamos adelante compartiendo amor genuino, sabiduría práctica y esperanza renovadora. Muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón por escuchar hasta el final. Que la paz permanente esté siempre presente en sus corazones, el calor reconfortante en su pecho y el amor verdadero en sus vidas. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos.